Hemos venido conversando en el primer bloque sobre los 800 millones de dólares que fueron aprobados por la Asamblea Legislativa para que el gobierno pueda, por un lado, honrar su compromiso de pagarle a los inversionistas que quieran redimir parte de esos 800 millones de dólares en bonos emitidos en el 2003, que pueden ser redimidos en enero, en el 23 de enero para ser más específicos. Y por el otro lado, dentro de este acuerdo hay una cantidad de plata que queda disponible, Carolina. Si asumimos por un momento que nadie viene a pedir nada de los 800 millones de dólares, que esto ha sido un seguro nada más que se compró, pero ya tiene el gobierno 800 millones de dólares en efectivo. Entonces, lo quisiera dividir en dos partes, tal vez su respuesta. La primera es, ¿resuelve esta aprobación el problema de aquí a diciembre? Y la otra es, ¿qué pasa en el 2013 con ese dinero si es que ya lo tienen para entonces? Yo creo que ha sido una situación de bastante suerte para el gobierno, porque el gobierno estaba con un problema bastante grave de liquidez, ¿verdad? No tenía muchos fondos para, incluso lo hemos visto en las demoras en los pagos a proveedores, en las asignaciones a distintas instituciones. Entonces coincide con que ahora es la fecha en la cual los inversionistas que habían adquirido los bonos emitidos en el 2003 pueden, si así lo desean, redimir estos bonos. ¿Y qué pasa si no se le da esa autorización al gobierno? Aunque las probabilidades de que realmente los inversionistas la rediman es muy baja, porque realmente están a una condición mucho más favorable de lo que pudieran invertir actualmente en otros instrumentos financieros, es como decirle a los inversionistas, el gobierno puede cumplir, ¿verdad? Pero si ellos miran que no hay acuerdo para tener ese dinero disponible en caso que alguno de ellos quisiera redimir los bonos, entonces eso le quita credibilidad al gobierno y eso afecta. Entonces estábamos como un impasse que hacer, hay mucho gasto que no debería de estarse haciendo de la manera en que se está haciendo, pero al mismo tiempo, como todos los salvadoreños queremos que este país salga adelante. Entonces viene esto y logra un acuerdo que es positivo en el sentido de ver, se puede poner de acuerdo uno cuando realmente todos estamos por el país. Pero aquí yo quiero volver a enfatizar que lo importante es cumplir los condicionamientos que están atados a esa autorización. Obviamente esta emisión le da aire al gobierno, porque si nadie lo redime y todo eso, los primeros 400 millones ya sin necesidad de ninguna autorización puede pagar letes. Y al pagar esos letes, baja su saldo de letes, puede emitir nuevos letes, ¿verdad? Entonces sí creo que le resuelve bastante el problema al gobierno. Pero no debemos olvidar que el problema fiscal es un problema más estructural y que en ese sentido un alivio momentáneo lo único que hace es postergar nuevamente el problema fiscal que cada vez se agrava. Entonces, de nuevo, aquí el papel que tiene la ciudadanía, como ya decían los otros invitados, de velar porque se honre todo lo que está atado a eso. Y hemos visto ahí que hay dos instrumentos muy importantes que pueden lograr poner cierta disciplina fiscal, aún en un año preelectoral, pero de nuevo, como ya se ha mencionado aquí, la voluntad del gobierno, ¿verdad? Y tiene que ver con todo lo que es el proceso del presupuesto y con lo que es esa ley de responsabilidad fiscal que ponga límites numéricos a lo que es el endeudamiento. Entonces, respondiendo y resumiendo, sí, yo creo que eso es un alivio momentáneo, pero que si no se hace nada más, lo único que estamos haciendo es postergar una situación que pueda ser insostenible la deuda en un futuro. Claudio, a veces uno habla de estos 800 millones como que ya los tuviera en la bolsa. Y primero hay que conseguir la plata, ¿verdad? O sea, una cosa es la aprobación, otra cosa es que tengas el dinero ya constante y sonante. Pero, o sea, que no quiere decir que este mes el gobierno no vaya a tener problemas para pagar la planilla y para pagar todos sus compromisos, porque ese dinero no va a venir probablemente hasta diciembre o por ahí. Pero el otro tema también es que en la medida que hay un acuerdo, entonces puede ser, y ahí puede ser,
que el BID y el Banco Mundial le desembolsen los 100 y los 150 millones de dólares que tienen todavía por desembolsar, que no lo habían hecho porque no veían una posibilidad de un acuerdo y de una disciplina fiscal. Eso sería realmente lo único que podría recibir el gobierno en el corto plazo. Yo he escuchado que aparentemente el BID le va a desembolsar los 100 millones, no está claro que el Banco Mundial le va a desembolsar los 150 millones, pero no sé cómo lo ves tú ahí en el cortísimo plazo. No es cosa solamente de voluntad si uno lo quiere autorizar o no lo quiere autorizar en estos organismos internacionales. Siempre se puede arreglar, partamos por ese precepto, pero si tiene una cláusula por escrito, en términos que tiene que haber un stand-by con el Fondo Monetario activo, entonces se les complica a ellos, aunque siempre hay formas como ir al Executive Board, que le llaman a la Junta Directiva de estas instituciones, y uno presenta un argumento y tiende a mejorar las condiciones y te lo pueden autorizar. Sin embargo, como lo hemos estado diciendo aquí, dependerá mucho si efectivamente se ve que hay una efectiva intención de mejorar las finanzas públicas. Y ahí tenemos el gravísimo problema que no se ve. Si nosotros retomamos la situación como estaba, hay que tomar en cuenta que en el 2008 el saldo de letes eran 561 millones de dólares. Subió más, subió un poquitito más esto, pero antes que asumiera este gobierno, en mayo del 2009, se le aprobaron para pagar los 500 millones de letes y se le dejó un colchón de 300 millones adicionales. Partieron con la mesa limpia, cero de letes, cero de deuda de corto plazo. ¿Por qué se endeudó el gobierno anterior? Porque no le aprobaban, con justa razón, préstamos de largo plazo porque se excedería el 40%, que es inadecuado que un país pobre como nosotros tenga ese tipo de endeudamiento. Y que era el límite que decíamos que no íbamos a sobrepasar. Que no se debería sobrepasar. Es decir, estamos de acuerdo que la posición que tenía en ese momento el FMLN es la correcta, pero varía, y a este gobierno se le han aprobado en préstamos que le han quedado disponibles alrededor de 4.500 millones de dólares. Y con esos 4.500 millones de dólares aprobados, al mes de agosto tiene 723 millones de dólares en letes. Entonces, ahí hay un problema de un pésimo manejo financiero. ¿Y por qué están tan desesperados con esta emisión? Porque es una falacia esto, los 800 millones, que para pagar la deuda que tomó el presidente Flores y que esto es de arena. No, si todos los gobiernos, en unos años más vamos a tener que estar pagando las deudas que está adquiriendo este gobierno. Es decir, eso es siempre igual. Pero tienen que pagar entre septiembre y enero, este gobierno tiene que pagar en letes que se vencen 362 millones. Y ahí te empiezas a dar cuenta por qué la necesidad de estos 400. Sabemos que no van a demandar mucho, pero me van a quedar sobre 300 millones. Y ahí yo respiro como ministro de Hacienda porque tengo para pagar este compromiso. Pero como decía Carolina, deja abierta la puerta para que en mayo, junio, julio, podríamos decir en la segunda mitad del año, porque en la primera puede necesitar un poco, pero viene en abril, mayo, una entrada grande de recursos, pero ahí por junio, julio, agosto, bonito para iniciar campaña, puedo empezar a hacer obras y soltar dinero. Y ese es el problema que yo veo. ¿Habrá la sinceridad? ¿Habrá la voluntad política, como lo dice un politólogo? Yo lo veo difícil en este momento. Entonces, como ya lo hemos hablado todos, la sociedad civil tendrá que presentar una presión muy fuerte para que se cumpla, porque ¿por qué no hay inversión en el país? Bueno, con un déficit fiscal alto me influye en uno de los indicadores de gestión, ya sea en libertad económica, ya sea en la facilidad de hacer negocios. Entonces, todo eso va creando condiciones para que no crezca la economía. Y el resultado, para mejorar esto, es que mejore la economía. Y ahí estamos quedando cortos todos. Entonces, yo lo veo por ahora como algo con puntos suspensivos y que esto ha sido nada más que un show del gobierno que quedará al desnudo en pocos meses más. No digamos si lo que estoy diciendo yo es verdad o no es verdad. Dejemos al tiempo, porque con el tiempo veremos que la verdad, como siempre, alcanza la mentira y la deja a un lado. Jorge, vamos a ir a unos comerciales, pero a la vuelta
quisiera que hablemos desde el punto de vista político, si Arena tomó una buena decisión, ¿verdad?, de haber aprobado esto en este momento, con ese condicionamiento que aparentemente hubo, que no tiene muchos dientes, y sin haber incluido la negociación del fiscal en todo esto. Además, agregándole el ingrediente de la presión que han tenido por la compra de voluntades y de diputados a la que ha estado expuesto la fracción de Arena también, ¿verdad? Así que en un momento volvemos. No nos cambie, en un momento estamos de nuevo con 361 grados.